Quisiera compartir una lectura para que nos ubiquemos en el tema que vamos a considerar en el día de hoy, el cual se encuentra en 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Este es el inicio de la vida del rey, o mejor dicho, del reinado del rey Saúl. No se inicia de la mejor manera, porque vamos a ver en esta mañana que hay una cuestión que tiene que ver con cómo está nuestro vínculo con el Señor, cómo está nuestro corazón en relación al Señor. Y en tal sentido, debemos decir que hay tres posibilidades. Nuestro corazón puede estar apartado de Dios. En este caso no se trataría de una persona creyente, está apartado de Dios, está alejado de Dios. La otra alternativa es que nuestro corazón esté consagrado a Dios, como tantos hombres de fe en el Nuevo Testamento y tantos hombres que hemos podido conocer a lo largo de nuestra vida, que evidentemente decíamos: este es un hombre de Dios. Y la tercera alternativa es que, aún siendo creyentes, nuestro corazón esté alejado de Dios, que estemos enfriados en nuestra fe. Y estas tres situaciones se representan en los tres primeros reyes de Israel. Saúl, un corazón apartado de Dios. David, un corazón consagrado a Dios. Y Salomón, un corazón alejado de Dios. Vamos a ver cada uno de las situaciones que se plantean, pero en la vida del rey Saúl no vamos a abarcar los tres. Vamos a detenernos en la vida del rey Saúl. ¿Cuáles son las evidencias que muestran que él se hallaba efectivamente apartado de Dios? Y digamos entonces que, en primer lugar, Saúl no era lo que aparentaba ser. Y esto, digamos que es algo muy corriente. Las apariencias son algo que dictan mucho el quehacer en este mundo. ¿A usted le habrá pasado quizás de ver a una persona que aparentaba tener dinero por la forma en que vestía, pero después, si lo conoce más íntimamente, tal vez no tenga tanto dinero y solo le gustaba aparentar a través de su vestimenta algo que no tenía? En la vida de Saúl, las apariencias fueron algo que lo marcaron. En primer lugar, vamos a ver que en 2 Timoteo se nos dice: porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sigue diciendo el texto, que tendrán apariencia de piedad. Los falsos maestros no se presentan como hombres malvados, sino todo lo contrario, mostrarán cierta apariencia de piedad. Fíjense ustedes que cuando el Señor Jesús anunció que uno de sus discípulos le habría de traicionar, lo que realmente ocurrió
es que ninguno sabía quién era. ¿Por qué? Porque aún Judas aparentaba cierta piedad. De modo, insisto, que los discípulos no pudieron identificar, sí, ya sabemos, el traidor va a ser Judas. No, no. ¿Por qué? Porque había una apariencia de piedad. Después, con el diario de ayer, todos fueron descubriendo las inconsistencias en el carácter de Judas. Pero mientras tanto, cuando llegó el momento, no tenían en claro cuál era la situación espiritual de Judas. Con Saúl pasa algo parecido. Él aparentaba una cosa, pero era otra. Fíjese que los falsos maestros tendrán apariencia de verdad, apariencia de piedad, perdón, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, aparentemente predicarán el Evangelio, pero con los hechos lo negarán. Y esta es una situación lamentable. Saúl, por tanto, era un hombre aparentemente, vamos a ver, en primer lugar, idóneo, es decir, aparentaba capacidad para gobernar. En segundo lugar, era un hombre aparentemente religioso. Y en tercer lugar, era un hombre aparentemente salvo. Ya vamos a ver por qué decimos esto. Pero mientras tanto, vamos a ver en primer lugar entonces que era aparentemente idóneo. Y si uno lo tuviese que imaginarse en la figura de un rey, la apariencia de Saúl era extraordinaria. Un rey debía ser como Saúl. Era el más alto, era un hombre que podríamos decir fachero, por decirlo así. Tenía el aspecto que debe tener un rey, pero eran apariencias. Era un hombre destacado por su aspecto, pero cuando se enfrentó a los filisteos y aparece Goliat, ahí se manifiesta su falta de idoneidad. Fíjense, ¿cómo enfrentó David a Goliat? ¿Cómo lo hizo? Bueno, ustedes recordarán que usó una onda, pero va más allá de todo esto. Dice en 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjense, David no iba con su onda, por así decirlo. Iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en definitiva, sería Jehová, sería Dios quien le concedería la victoria, porque él basó su victoria en su confianza en el Señor. Ahora, ¿podría haber Saúl de la misma manera haber enfrentado a Goliat? Y la respuesta es sí. No solamente podría haberlo hecho, sino que debería haberlo hecho. Aparentaba idoneidad, pero llegado al caso, si no aparecía David, estaban al horno los muchachos. Fíjense, el pueblo en líneas generales creyó que se trataba de un hombre idóneo, pero la realidad es que miraron las apariencias. El aspecto extraordinario de Saúl fue lo que llamó la atención de aquellos hombres. Pero hay un dicho que dice que las apariencias engañan. Fíjense cuando llegó el caso de elegir a David. Dice la orden de Dios a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y efectivamente, David tenía un corazón extraordinario.
un corazón consagrado al Señor a pesar de que cometió graves errores. Pero la diferencia fundamental entre David y Saúl, que cuando David se equivocaba, pedía perdón al Señor, y un perdón genuino, y se arrepentía. Y en los Salmos encontramos manifestaciones de ese pedido de perdón. Ahora bien, la característica de un hombre fiel a Dios es que se aparta de toda hipocresía. Dice el Salmo 26, versículos 3 y 4. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas. Salmo 26, versículos 3 y 4. Fíjense, en primer lugar, un hombre fiel a Dios disfruta de la misericordia de Dios. Y esto que estamos haciendo y que hemos hecho al participar de la Cena del Señor, es esto, disfrutar de la misericordia de Dios. En segundo lugar, un hombre realmente consagrado al Señor anda en la verdad, en tu verdad. En cambio, un hombre que, como Saúl, no anda en la verdad, y ya vamos a ver por qué. De modo que la conclusión es que un hombre que tiene comunión con Dios no es un hipócrita, no necesita fingir. Saúl necesitaba fingir religiosidad porque en realidad estaba apartado de Dios. Era como los fariseos que se presentaban delante del Señor Jesús. Eran muy religiosos, pero el Señor vez tras vez los acusó de hipocresía porque era un cascarón externo, pero internamente la verdad era que estaban alejados de Dios. Entonces, nos encontramos con un hombre que aparentó idoneidad, pero con el correr del tiempo la verdad fue descubierta. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. Aquello que Saúl cuidó esconder, tarde o temprano salió a la luz. En segundo lugar, en otro episodio que está narrado en el capítulo 9, versículos 1 al 2, no lo vamos a leer por razones de tiempo, notamos que era un hombre aparentemente religioso. Y estas apariencias se van a demostrar en un hecho, en preguntarnos, ¿cómo fue su fe? ¿Cómo fue su fe? Y vamos a ver que era una fe inconsistente. ¿Por qué era una fe inconsistente? Porque era una fe, en primer lugar, a mi manera. Yo guardo los principios religiosos como a mí me placen. En el capítulo 13 se narra un hecho cuando él lucha contra los filisteos, los derrota, pero termina ofreciendo holocaustos. Su táctica fue muy inteligente, consistió en atacar las guarniciones de los filisteos. No fue a atacar al grueso del ejército, sino que él atacaba a los fuertes de los filisteos, a las guarniciones de los filisteos. Es la misma táctica que emplearon los norteamericanos para luchar contra los japoneses en el Pacífico, cuando fueron venciéndolos isla por isla. Del mismo modo, Saúl ataca a los filisteos en sus fuertes individualmente. Ahora, en una ocasión debía aguardar la llegada de Samuel antes de atacar a los filisteos. Por alguna razón que no sabemos, Samuel se retrasó. Una respuesta probable es que Samuel era una especie de cogobernante con
Saúl estaba ejerciendo, por así decirlo, el poder judicial y recorría el país juzgando los distintos pleitos que se daban en las distintas provincias y ciudades. Esta puede haber sido la razón de su demora. Lo cierto es que, impaciente, ¿qué hizo Saúl? Ofreció holocaustos. Era una acción religiosa que solo la podía llevar adelante Samuel. En el pueblo de Israel, el rey no podía ejercer funciones religiosas. Sin embargo, impaciente, Saúl rompe con esta ley y dice, bueno, yo ofrezco el holocausto. Y esto le causó un gran problema. En segundo lugar, la obediencia parcial de Saúl. Otro episodio narrado en 1 Samuel capítulo 15. En este caso, debía atacar a los amalecitas. La orden de Dios era que debía destruir absolutamente todo. Desde el ganado, el mejor y el peor, debía destruir a las mujeres, a los niños, al rey. No obstante, él obedece, reúne al ejército, les hace una emboscada y triunfa. Pero allí viene la D de desobediencia. Tuvimos la A de atacar, la O de obediencia, la D de desobediencia. Perdón. Salvó lo mejor del ganado y preservó la vida del rey. Precisamente lo contrario a la instrucción dada por Dios. Y por último, la E de entristecer. Dios manifestó su descontento por la acción de Saúl. Ya estamos en un grado más que el anterior. No solamente él vivía la fe a su manera, sino que ya estaba entrando en una etapa que le causaba desagrado al Señor. Y tanto es así que esto nos lleva a la tercera etapa en la vida de Saúl, que es formalmente ya la desobediencia. Ya Dios se había alejado de su vida. Dios no estaba presente en la vida de Saúl. No obstante, él seguía siendo un hombre religioso y quería recuperar la comunión con Dios siempre en el marco de a su manera. Y como Dios ya no le respondía, él va a recurrir a algo muy particular. La adivinación era una práctica prohibida en medio del pueblo de Israel. En el principio de su reinado, expulsó a los adivinos que se habían instalado en Israel. No obstante, al final de sus días, habiendo sido ya desechado por Dios y sin tener ningún tipo de comunión con Dios, él quería saber qué acontecería en el futuro. Tenía nuevamente problemas con los filisteos. Tenía que atacarlos, pero él quería saber cómo hacerlo. Quería, entre comillas, consultar a Dios para saber cómo le irían las cosas. Pero ¿qué pasó? Dado que Dios no le respondía porque él se había alejado de Dios, buscó la guía de una adivina. Para esto Samuel ya había muerto y él busca nuevamente consultar a Samuel, pero Samuel estaba muerto y la Biblia ya enseñaba que no se podía consultar a los muertos. Sin embargo, Saúl recurre a este método para descubrir la voluntad de Dios. Fíjense en qué contradicción.
buscar la voluntad de Dios por un método que Dios desaprobaba por completo. Entonces, él va a consultar a través de esta divina, de esta medium, a Samuel. Y por excepción, Dios permitió que esto ocurra, pero el anuncio fue nefasto, ya que anunció su derrota y muerte. La desobediencia. Vimos cómo gradualmente empezó desde una desobediencia chiquitita a una desobediencia un poco más grande y termina en una cosa tan aberrante como la que hemos mencionado. Cuando uno evalúa a aquellos que se han alejado del Señor, o quizás a uno mismo le haya pasado, de pronto notará esto, que no fue algo repentino, sino que fue todo un proceso que lo fue llevando desde la comunión con el Señor a estar alejado por completo del Señor. Un proceso gradual, lento y complejo que lo lleva, en definitiva, a alejarse por completo de Dios. Esta fue la tragedia que vivió Saúl, una fe inconsistente. Entonces, aparentó ser un hombre religioso, pero estaba alejado de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21, describe esta situación. Pues habiendo conocido a Dios, Saúl lo había conocido. No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense en cómo se cumple gráficamente este versículo en la vida de Saúl, porque efectivamente su corazón termina en tinieblas. Tanto es así que, como vimos recién, termina consultando a una adivina. En tercer lugar, digamos que Saúl era un hombre aparentemente salvo. Aparentemente salvo. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado. No puede haber auténtica comunión con Dios cuando has desechado la Biblia como autoridad. Cuando en la práctica desechas la Escritura como fuente de la sabiduría que proviene de Dios. No hay posibilidad de obediencia a Dios cuando has desechado la palabra de Dios. Esto es lo que le está diciendo Samuel. Y en tal sentido, la palabra de Dios, mis palabras, digamos, desde el punto de vista de Dios, ocupan un lugar central. Fíjense en algunos textos que nos recuerdan esto. En primer lugar, Mateo 25:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En segundo lugar, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Por un lado, tenemos entonces que la palabra de Dios no pasará. Por otro, que la palabra de Dios es quien juzgará al hombre. Se dice que un afamado filósofo francés hizo todo lo posible para destruir la Biblia. Él se lo propuso. No obstante, finalmente, él murió.
Y con el correr del tiempo, su casa fue vendida y la compró precisamente una sociedad bíblica. Y su casa fue dedicada a la distribución de la palabra de Dios. ¿Casualidad? No, de ningún modo. El Señor permitió que eso aconteciera así para demostrar, en definitiva, que su palabra no pasará. Podés oponerte a ella, podés rechazar la palabra de Dios, pero en definitiva, la palabra de Dios un día te juzgará. Y es lo que le ocurrió a Saúl. Un día fue juzgado por haber rechazado la palabra de Dios. Y tanto Se muteó el micrófono. fueron desechados del reino. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, te escuchamos. Perdón, entonces les decía que la palabra de Dios, en definitiva, al ser rechazada, es lo que termina juzgando a la persona. Saúl y su familia fueron desechados del reino por haber rechazado la palabra de Dios. Otro texto, Mateo 13:23, dice: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por el contrario, aquel que recibe la palabra de Dios es aquel que llevará fruto. Si hay algo que distinguió a David de Saúl, fue precisamente su esfuerzo por poner en práctica los mandatos y principios de la palabra de Dios. Y esto lo manifiesta en numerosos salmos. El Salmo 119 expresa precisamente las bondades de la palabra de Dios a la luz de lo que efectivamente David llegó a sentir por ello. Y por último, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto fue lo que le falló a Saúl. Saúl conoció la palabra de Dios, pero no permaneció en ella. Y seguramente si vos estás reunido en este día con nosotros, es porque conocés la palabra de Dios. Nuestro deber entonces es permanecer en ella. Si hay una evidencia de que Saúl no era un hombre salvo, es precisamente su actitud hacia la palabra de Dios. Él desechó la palabra de Dios. Aparentó ser salvo, pero desechó la palabra de Dios. Tal como dice Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué rechazaron al Señor Jesucristo? ¿Rechazaron los fariseos al Señor Jesucristo porque decían creer en la palabra de Dios, pero en realidad no creían? Pero si vos has creído el mensaje de la palabra de Dios, entonces le has recibido y has sido hecho, como dice Juan, un hijo de Dios. Por eso nuestro vínculo con la palabra de Dios es tan importante, porque demostrará en la práctica si somos o no somos auténticos hijos de Dios. Las apariencias no pueden ocultar la realidad. Muy pronto, Saúl demostró que su corazón se hallaba lejos de Dios. ¿Significa con esto que Saúl
no fuera religioso, no. Saúl fue religioso hasta el último día, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. La pregunta en esta mañana que quisiera dejarles a cada uno de ustedes es esta: ¿cómo está mi corazón en relación al Señor? ¿Cuál es el vínculo que mantengo con el Señor? ¿He aceptado realmente la palabra de Dios o la he rechazado? ¿Cuál es la auténtica relación que mantengo con la palabra de Dios? Si realmente estoy guardando la palabra de Dios es porque soy del Señor. Pero si he rechazado la palabra de Dios es porque en realidad estoy lejos de Él. Que la vida de Saúl no sea entonces un ejemplo negativo, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y si de pronto vos pensaras que te encontrás en la situación de Saúl, bueno, la propuesta en este día es precisamente la contraria, que vuelvas tu corazón al Señor. Si crees, podrás ser hecho un hijo de Dios, y esa es la invitación que quisiéramos dejarte. Muchas gracias a todos ustedes por su acompañamiento, por haberme recibido en su casa. Que el Señor les bendiga.